La bendición de Dios no viene por casualidad. Dígale a la persona que está ahí a la par: la bendición de Dios no viene por casualidad. No, la bendición de Dios no es una casualidad en nuestras vidas. Y Dios me ministraba esta palabra y es muy necesaria. Es muy necesaria, porque a veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, dejamos de tener en cuenta cosas que nosotros hacemos para Dios y para el reino de Dios, donde Dios retribuye que nosotros caminemos y practiquemos esos principios bíblicos y esos principios que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios siempre. Yo necesito la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Amén. Dice que Dios ya nos bendijo. Usted tiene que seguirme para que usted le quede esta palabra, porque si usted comienza a desviarse en su mente, usted está sentado, pero su mente se comienza a ir y a ir y a ir, usted pierde el enfoque y la palabra le pasó, y es como que si usted no hubiese venido a la iglesia. Y Dios trae esta palabra este año, porque quiere que estos principios de la palabra usted los ponga en práctica para el otro año, para que usted sea doblemente bendecido. Porque nada de lo que Dios hace es una casualidad. Así que este mensaje justamente que habla de la casualidad, no es una casualidad que este mensaje se esté impartiendo en esta mañana. Y usted es un bendito de parte de Dios por haber venido en esta mañana, gloria a Dios, a recibir este mensaje tan importante. Porque a veces nosotros decimos: Señor, si tú nos dices que nosotros ya somos bendecidos, ¿por qué la manifestación de la bendición de Dios no la vemos? ¿Cierto o no? Porque todos los que estamos aquí, y aún los que no vinieron por trabajo o porque algunos necesitan tomar sus vacaciones en estas fechas, todos somos bendecidos. Todos los hijos de Dios ya somos bendecidos en Dios. Pero nosotros podemos hacer cosas para seguir viviendo en esa bendición de Dios, o podemos hacer cosas para caminar en maldición y convertir en maldición algo que Dios ha bendecido. Más joven, mi papá me decía: vea, eso que a usted le está pasando, que a usted le está sucediendo, es una bendición de Dios, pero camine en sabiduría para que no la vuelva en maldición. Y podríamos dar muchísimos ejemplos. Hay gente que Dios le da un trabajo en bendición, y el trabajo es bendición, pero comienza a enredarse dentro del trabajo, y algo que fue una bendición, que fue ese trabajo, comenzó a ahogarse dentro del trabajo, con conversaciones, con amistades y con nuevos horarios que lo comenzaron a ahogar. Comenzó a decirle que a todos sí, porque le entró una avaricia por supuestamente comenzar a avanzar dentro de la empresa, y comenzó a comprometer las convicciones espirituales. El trabajo no era malo, era una bendición de Dios, pero en el andando el tiempo lo comenzó a convertir en una maldición. Algo que Dios había bendecido, algo que Dios había dado en bendición. Hay parejas que Dios le dice: bueno, esta persona es para usted, y es una bendición, y usted comienza a andar con esa persona, pero comienzan a hacer cosas que no tienen que hacer. Y esa bendición que Dios le dio la convirtieron en maldición, pero no era maldición originalmente. Así que nosotros ya estamos en bendición, ya somos benditos. Y ahora usted tiene que entrenar su alma para convertir su alma a la bendición que ya nosotros hemos recibido. Ya usted es un hijo de Dios, ya un espíritu del Señor, o el espíritu del Señor es con usted. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, es el Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros, somos bendición de Dios, pero nuestra alma sigue a veces apegada a la maldición. Sigue apegada a la maldición. De hecho, hay maldiciones que se comienzan a manifestar en tiempos y en edades. Si su abuelo, si su papá se divorció, va a tocar la maldición de divorcio cuando usted se case. Y si usted se casó y no se ha divorciado, gracias a Dios, bueno, esa maldición va a querer brincar a su hijo, aunque ya estemos bendecidos en Cristo en lugares celestiales.
Cristo nos ha redimido de toda maldición, pero Satanás toca la puerta para ver quién lo cree y quién no, para ver quién camina en ella y quién no. Porque la palabra es para que lo cree y camina en ella y se somete a Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Toda la bendición de nosotros está en Él. Y cuando usted se sale de Él, se sale de la fuente. Hemos hablado de la fuente de la bendición en este mes, ¿verdad? Así que la fuente es Dios. La fuente es Cristo. La fuente de bendición que usted necesita no viene del hombre, no viene de una empresa, viene de parte de Dios. Dicho esto, ve lo que dice la palabra en la versión internacional, en Deuteronomio 30:19. Hoy la palabra es muy puntual. Voy a dar comentar así velozmente algunos puntos para que usted los pueda tomar en cuenta y usted pueda activar la bendición de Dios en su alma, en su corazón y en su casa. Y lo que usted no estaba viendo antes, comience a verlo a través de caminar en la palabra de Dios. Vea lo que Dios dice. ¿Cuántos saben que Dios nunca cambia? Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Que el Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en el Nuevo. Que el Dios que se habla en la Biblia de antes de Cristo sigue siendo el mismo del después de Cristo. Los pensamientos de Dios se mantienen firmes. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta el orden? ¿A Dios le gusta la santidad? No es que ahora por caminar en la gracia a Dios ya no le gusta la santidad. Por el contrario, Dios nos dice a través de Pablo que vayamos a una santificación de espíritu, alma y cuerpo y presentémonos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable de alabanza. Dios no cambia. ¿Por qué le digo esto? Porque esta palabra Dios la da al pueblo de Israel, pero Dios no ha cambiado ese pensamiento. Aunque ya Dios nos bendijo en lugares celestiales y hemos sido redimidos de toda maldición, nosotros podemos volver a caminar en esa maldición. ¿O no? ¿Cierto o no que dentro de la iglesia de Cristo hay matrimonios que se divorcian siendo cristianos? Y usted le pregunta, ¿y sus papás se divorciaron o sus abuelos? Sí, dije, mi papá siempre, ¿verdad? Bueno, mi mamá, bueno, mira mi abuelo. Y comienza a darle, entonces la maldición, estando nosotros benditos, nosotros llegamos a activar esas maldiciones. Porque no activamos los principios de la palabra que nos llevan a atraer la bendición de Dios, que no viene por casualidad, sino viene por someterse a principios que rigen en la palabra de Dios, que activan esa bendición para usted. Usted puede activar la bendición o la maldición. Dios dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. ¿Cierto? No, que todos hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios no ha cambiado. Dios le sigue dando libertad de elección a Alexander. Dios le sigue dando libertad de elección a Priscila, a cada uno de nosotros. O sea que Dios no ha cambiado eso, de que te ha dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Dios nos pone a nosotros la responsabilidad y dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Así que Dios pone en nosotros una situación para elegir la bendición o la maldición. O sea que hay una bendición donde ya hemos sido bendecidos y hay una bendición que nosotros activamos por elección. ¿Cierto o no? Por elección. Entonces hay principios de la palabra, porque a veces nosotros creemos que la bendición de Dios nosotros la recibimos solamente como resultado de la misericordia de Dios. Por eso es que la gente se enoja. Y Dios conmigo no me oye. ¿Han escuchado eso? Es que a mí Dios no me oye. Digo, porque yo le pido y Él no me bendice. Parece que para uno sí tiene misericordia, parece que Dios hace acepción de personas, y es donde la gente se molesta. ¿Por qué a ellos no? ¿Y por qué a mí sí? ¿O por qué así? A mí sí y a ellos no. Y si usted revisa un poquito sin juzgar la vida de esa persona, se va a dar cuenta, cuando usted vaya escuchando la palabra, que esa persona no está cumpliendo o no está sometiéndose a los principios bíblicos que activan la bendición de Dios para él. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios recompensador, regalador?
que premia. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Usted cree que Dios le va a dar un galardón más grande a un hijo que es desobediente, a uno que es obediente, o a uno que obedece a veces, o al que se mantiene firme? Ay, no, es que Dios es justo, entonces Dios da a todos por igual. No, Dios no da a todos por igual. Dios es un Dios justo. Porque entonces la persona que es fiel dice: ¿y entonces para qué fui tan fiel si le va a dar lo mismo al que fue infiel? La misericordia de Dios es para todos, para los buenos y para los malos. El que usted, caminando en desobediencia, haya recibido una bendición es a causa de la misericordia, de que Dios hace nacer el sol sobre malos y sobre buenos, sobre justos y sobre injustos. Hay bendiciones que nosotros hemos recibido por misericordia, no porque estamos caminando en la bendición de Dios. Entonces a veces la gente se confunde y dice: ya, entonces yo estoy bien con Dios porque Dios me bendijo a causa de la misericordia. Pero nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Hay derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios a través de la justificación en Cristo. Usted como hijo, usted puede entrar a la casa de su papá y abrir la nevera porque usted es hijo. Sale, pregúntele cuántas veces abre la nevera al día. Ahí yo tengo que detenerlo, pero porque se toma todos los jugos en un solo día. Pero él es mi hijo y lo que está ahí él puede comer. Pero el que vive de la misericordia, como yo lo he dicho tantas veces, ¿verdad? Vive de raspar, de mendigar, de raspar la olla a la misericordia y lo que Dios quiera. ¿Han escuchado eso también? Dinos lo que Dios quiera. Claro, porque no están en bendición. Entonces se entregan a la misericordia, pudiendo tener acceso a la bendición completa de Dios, pudiendo tener acceso a las bodegas del reino de Dios. Prefieren vivir de la misericordia. O sea, entonces usted baja de estatus de bendición al estatus de bendición que tiene una persona impía, viviendo de que alguien le regale, viviendo de que alguien lo ayude, cuando no tiene que ser así. Y usted tiene un papá responsable que ve, le dice: yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad, y no solamente financieras. Dios sabe de qué cosas tienen necesidad en el alma. Priscila, Hugo, Araceli, Diego, Dios sabe lo que está pasando, pero vivimos ahí a la misericordia porque no queremos entrar en la bendición de Dios, que no viene por casualidad. Así que voy a mencionar algunos principios que yo sé que a usted le van a traer bendición, justamente porque la bendición no viene por casualidad. ¿Por qué también digo esto? Porque hay gente que recibe la ayuda de Dios, y no se da cuenta que está caminando en principios que desataron esa bendición que recibió, y que lo que recibió en la mano, sí, es por la soberanía de Dios. Si Dios a usted le regala algo, aunque usted esté en rebelión, Él es soberano y Él le puede regalar al que le da la gana. ¿Cuántos saben eso? Dice la palabra que Él es quien pone a los presidentes y los gobernantes. Y usted cree que alguno de ellos, casi que nadie, se ha merecido absolutamente nada, pero Dios lo quiso así, porque cada nación tiene el presidente que merece. Imagínense, Dios pone reyes y quita reyes. Entonces Dios es soberano. Dios le puede regalar la casa a quien sea. Usted puede estar muy fiel, pero puede ser que al infiel Dios le decidió regalar una mejor casa que usted, porque Él es Dios. Amén. Y está la misericordia de Dios, que es para todos. Pero está una bendición en Dios que nosotros podemos activar, y que yo quiero y que Dios quiere en esta mañana que usted esté consciente de por qué las bendiciones llegan a sus manos, y que no es por casualidad. Y cuando usted comienza a practicar esos principios, usted va a estar más atento y va a estar más consciente
Porque ¿cuántos saben que a nosotros nos toca hacer algo? Hay gente que está esperando que la bendición, que los billetes caigan así, que la sanidad caiga así, por misericordia, por soberanía, sin hacer nada. Y no, la bendición de Dios no viene por casualidad. No viene por casualidad. Vea este punto. Primero, la bendición de Dios no viene por casualidad cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar. Mateo 6:33. Pastor, ya lo sé. Todos los versículos que yo voy a usar, ya usted lo sabe, pero no caminamos en eso y la bendición no se activa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿verdad? Que muchas bendiciones que nosotros estamos buscando son cosas, otras no son cosas, otras son necesidades del alma. Pero digamos cosas para que nosotros entendamos que cualquier cosa que usted necesita, la bendición que usted necesita, va a ser añadida cuando usted busque el reino de Dios primeramente. Entonces, dice, qué raro, pastor, es que bueno, yo tomé malas decisiones financieras, pero porque estoy aprendiendo, pero ya Dios me pagó la casa este mes por pura misericordia. Y yo, no es por pura misericordia. Usted está siendo fiel en diezmos, usted está sirviendo, usted está buscando el reino de Dios en primer lugar. No es por casualidad. Usted está haciendo cosas para que la bendición de Dios se active en usted. El diablo no quiere que usted sepa eso, porque el diablo lo quiere ver usted en maldición, desgastado, desenfocado, perdido, arruinado, pobre, limitado, estresado, en ansiedad. Yo le decía ayer a una persona, yo le decía, veo, usted está creyéndole a Dios por un hombre, y está bien, no está mal, porque usted quiere tener una relación con un muchacho y casarse y todo, eso está bien, no hay problema. El asunto es cuando las muchachas comienzan a buscar la añadidura. Entonces comienzan a buscar la añadidura y después queremos o quieren que Dios bendiga la añadidura, cuando la bendición está en que si usted lo pone primero a Él, la bendición se le va a añadir. ¿Por qué no se activa la bendición? Porque usted está buscando la añadidura. Y cuando usted se meta en Dios, busque el reino de Dios en primer lugar, se olvide de su añadidura, se olvide de su necesidad, la bendición de Dios va a venir sobre su vida, y no por casualidad. Porque Dios es nuestra fuente. Entonces, buscad primeramente la fuente. Cuando se va el agua en una ciudad y viene un camión abastecedor de agua, ¿la gente dónde se queda? ¿En la casa o va a buscar la fuente? Si busca la fuente de agua, va a recibir agua. Dice la palabra, yo tengo planes. Ya Dios tiene el plan para usted, para su matrimonio, para su casa, para su familia, para sus hijos. No trate de buscar las añadiduras que hagan cumplir el plan que usted tiene, sino que ya hay un plan. Entonces es más fácil preguntarle al que ya sabe todo y qué va a pasar en 10 años. Vaya a la fuente. Su novio, su prosperidad, su salario, su salud está en Jesús. Su paz y su tranquilidad está en Él. Su liberación está en Él. No está en las añadiduras, no está en lo que usted trate de hacer. Y cuando usted está ahí en el reino de Dios, la bendición de Dios se le va a comenzar a manifestar. Porque el que está cerca de Jesús se le pega lo de Jesús. Jesús era próspero. Jesús se hizo pobre en la cruz, pero Jesús no era pobre. Jesús no era pobre. 2, la bendición de Dios no viene por casualidad cuando nosotros obedecemos y practicamos lo que meditamos. Ven que ya lo sabemos, pero se nos olvida. Josué 1:8. Vea que no es casualidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero nosotros meditamos en el problema,
en la maldición, en el problema, meditarás en él. ¿Para qué meditar y meditar, pastor? ¿Para volverme loco? No, para que usted comience a practicar lo que usted sabe. Porque la gente a veces no puede practicar la palabra porque no sabe la palabra. ¿Cómo va a practicar algo que no sabe? Cuando usted entra a un trabajo y entra en una inducción, en una capacitación, le dice, bueno, ya leemos la teoría, ahora va a entrar en la práctica. O le dicen, comience a practicar ahí. No, ¿verdad? Comience usted a aprenderse los folletos, a analizar la información, la recibe, la recopila, y usted comienza, lo que usted sabe, lo comienza a practicar. Y el conocimiento se convierte en una bendición cuando usted lo practica. La palabra cobra vida en usted cuando usted la pone por obra. Para que guardes y hagas, diga, hacer. Hay que hacer, ve, conforme a una parte, a lo que a usted le gusta. No, dice conforme a todo. ¿Qué es todo? Lo que a usted no le gusta, la medicina, la ensalada, los olores, el chile, la cebolla de la palabra. Tiene que hacerlo. Usted no puede hacer como una comida, ¿verdad? O esa gente que se come una hamburguesa y le saca la lechuga y el tomate, muchacho. Está comiéndose, eso no es una hamburguesa. Dice todo lo que en él está escrito, porque como resultado, y no por casualidad, harás prosperar. Vea que no dice que yo te voy a prosperar, sino que usted mismo, al practicar la palabra, se libera la bendición de Dios y su camino comienza a prosperar y todo le comienza a salir bien. ¿Está siguiendo, iglesia? Esa es la palabra de Dios. Ve que no viene por casualidad. Hay que meter la palabra, hay que meditar y hay que ponerla por obra y hacer todo lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice que hay que ofrendar, ¿verdad? Se fueron los amenes, no quieren bendición. La palabra dice que hay que diezmar, ¿verdad? Que hay que congregarse, ¿verdad? Que hay que evangelizar, ¿verdad? Que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, que hay que meditar en la palabra, que hay que amar a los enemigos. O no, la palabra, o Dios arrancó el diezmo, arrancó evangelismo, arrancó, no, ahí está la palabra y Dios no cambia. Entonces, si usted hace todo lo que la palabra de Dios dice, usted va a comenzar a prosperar su camino. Todo le va a comenzar a salir bien. La bendición de Dios no viene por casualidad. 3, vea que voy rápido. Bueno, en esta misma no lo voy a leer, se lo dejo de tarea, porque es muy largo, pero se lo dejo de tarea, ojalá que usted lo haga. Léase la palabra de Deuteronomio 28. Si oyere la voz de Jehová tu Dios, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y Dios comienza a enumerar un montón de bendiciones. Dice, pero si no obedeces, si no oyes, si no obedeces la palabra que yo te pongo hoy para hacer, para practicar, vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. O no, ¿verdad que ahí está la palabra? Todavía eso es vigente. La bendición de Dios no viene por casualidad, porque usted aplica la fe. La bendición de Dios se activa a través de la fe. A través de la fe. Vamos al libro de Marcos 5:25. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, y usted lo sabe, este pasaje. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. O sea, le cayó como una maldición, porque ya no son 12 meses, eran 12 años. Imagínense de vivir así. Y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada. O sea, no estaba en bendición, no le estaba yendo bien. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, se acercó a él. Ojalá que cuando usted escuche a Jesús, usted se acerque más a él. Se acercó detrás, entre la gente, y tocó. O sea, ella salió del lugar en donde estaba. Las mujeres que estaban en esta situación tenían que apartarse del pueblo de Dios. Tal vez vivían en alguna cueva escondida. Imagínense, salió de la cueva, salió del escondite, salió del lugar de depresión, salió del lugar de maldición, salió del lugar de oscuridad, donde las cosas no salían, donde no se veía a Jesús. Usted tiene que salir
de donde usted no logra ver a Jesús. Tiene que salir de ahí y encontrarse con Jesús, donde está la bendición de Dios. Si ella se quedaba en la cueva escondida, la bendición no iba a venir por casualidad. Ella tenía que activar algo. ¿Sabe qué tenía que activar? La fe. Porque la bendición de Dios no iba a venir así como por casualidad. Se acercó a él por detrás, entre la gente, y tocó su manto. 28. Y pensaba, si logro tocar. Meditaba, si logro tocar. Creía, si logro tocar su manto, quedaré sana. El 29. Y al instante se activó la bendición. ¿Qué bendición? Cesó su hemorragia y se dio cuenta que el cuerpo había quedado libre de la aflicción. Imagínense, el 32 dice: pero Jesús seguía mirando alrededor a ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Y Jesús dijo: hija, tu fe. ¿Verdad que Jesús no dijo mi poder, el poder que salió de mí? Digo tu fe. Diga, es mi fe. Su fe, el justo por la fe, por su fe vivirá. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. La fe activa la bendición de Dios. La fe que usted le ponga a Jesús va a activar la bendición de Dios. No es por casualidad. No es por casualidad. Cuarto, ley de siembra y cosecha activa la bendición de Dios o activa la maldición de Dios. Segunda de Corintios 9, 6, 11 en la versión internacional. Hay gente que se le olvida, pues Dios lo recuerda. Recuerden. Dígale al hermano que está en la par: hermano, acuérdese. Dígaselo, obedezca. Recuerden, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, por casualidad, abundantemente cosechará. ¿No, verdad? No es una casualidad que el que más da, más cosecha. Hay una acción. Usted tiene que hacer algo. Ay, porque él tiene más que yo. No, por casualidad no es. Él tal vez está activando cosas que usted no está activando. Y a veces la gente siente envidia del que Dios está bendiciendo más. Ahora, no quiere decir que tal vez usted está actuando bien, pero resulta que tal vez no es su tiempo. Nada más. Y usted tiene que saber, si usted está caminando en todos los principios y hay cosas que todavía no se dan, es porque el tiempo, es porque la semilla no ha reventado, es porque la cosecha no está lista todavía. Pero de cierto llegará, pero se va a manifestar. Pero es diferente cuando usted no recibe una cosecha. Usted quiere recibir la cosecha, pero no hay semilla sembrada. No hay semilla sembrada. Israel, ¿me permite dar su testimonio que me contó Evans acerca de la ofrenda que usted dio? Usted ve a este muchacho que está ahí, Israel, que se está esforzando en la gracia de Dios y que Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús. Dios lo está levantando en el nombre de Jesús, y Dios está haciendo una cosa grande en la vida de Israel en el nombre de Jesús. No solamente vea, ore por él. Estaba en el culto, Israel, oiga, estaba en el culto. Y había 2 cultos que él no ofrendó, ¿verdad? Dice: yo no he ofrendado 2 cultos. Usted sabe que él no es millonario, ¿verdad? No he ofrendado 2 cultos. Estoy en el 3er culto. Tengo este billete, pero no he comido nada. Oiga, ¿cómo la bendición de Dios se activa? Aprenda. Pastor, aprenda. Sí, aprenda. Porque usted a veces tiene platita y mire,
Y su pastor pague y pague el precio aquí. La iglesia debe mantener la iglesia. Hasta el pastor, aunque no les guste. Porque es bíblico, hermano. Pero digamos la iglesia, quédese ahí nada más. No he comido, pero voy a dar este billete. Y lo dio con gozo y confianza en Dios. Y Dios le liberó comida, no solamente para él, sino que él terminó bendiciendo a 5 personas más, fue al grupo de compañeros de él, de conocidos de él. ¿Usted cree que eso es por casualidad? No es por casualidad. ¿Usted cree que Dios no vio lo que él hizo? Aunque no sintió nada. Dios ve lo que usted hace cuando usted deposita su ofrenda y su semilla. Dios lo está viendo. Dios también está en las ofrendas. Y Dios está viendo, como dice la palabra en Génesis, a Abel y la ofrenda, a Caín y la ofrenda. Eso porque hay gente que dice: ay, no, es que Dios no se fija en eso, solo en el corazón. No, Dios se fija en su corazón y en lo que usted da. Dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos. Porque hay gente que cree que ama a Dios, pero no lo demuestra. Entonces a veces hay cosas que usted dice: no, yo estoy dando con generosidad, pero la ofrenda no lo demuestra. Y si hay algo que hay que romper, hermano, y con amor lo digo, esto no es la iglesia de allá atrás, de esta religión, donde la gente está pensando en limosnas y en tirar monedas de 5 y de 10. Dios merece lo mejor. Usted recibió, se compró regalos, comió bien, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, y porque tal vez usted activó otras. Seamos agradecidos. Ser agradecido no es: Señor, te doy gracias, es demostrar. El agradecimiento se demuestra. Dios no le pide que usted dé algo que usted no pueda dar, más allá de sus fuerzas. Ahora, si usted da más allá, Dios le va a dar más allá. Porque el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Apláudale a Jesús, claro que sí. Apláudale al Señor. Yo sé que yo estoy predicando esto y va a haber gente que quiere mantenerse en el mismo rango. Quédese ahí, hermano. Y el que no quiere ir más allá en Dios va a activar este principio y va a ver a Dios, y Dios lo va a bendecir. Cada uno, el 7, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón. A ver, pastor, sí, pero ¿cómo está su corazón? ¿Por qué corazones malos? Vea lo que sigue diciendo, no he terminado. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da. ¿Qué dice ahí? Con alegría. ¿Cierto o no? Y ahí, ¿cierto o no? Que Dios ama a todos, pero Dios hace un paréntesis. Dice: es que si yo amo a todos, pero o sea, el que ama el que da con alegría, yo me deshago por esa persona. Porque eso fue el impulso, el dar, el amor, lo que Dios hizo, lo que el Padre hizo, que Jesús viniera al mundo. De tal forma, de tal tamaño amó el Señor al mundo, que dio lo mejor para usted, para mí y para un montón de ingratos que han nacido, para los que lo crucificaron, lo escupieron. Y nosotros, a veces con nuestras acciones, seguimos crucificando a Jesús. Imagínense que Jesús hubiese nacido en esos tiempos. Ahorita que estamos en Navidad y hablamos del nacimiento de Jesús, yo tal vez hubiese sido uno que hubiese crucificado a Jesús. ¿Usted cree que yo soy mejor que los de antes? Si ustedes le dicen: ay, pero es que él salió ya de las gradas, ese no es aquel que... Imagínense, tráigalo en este contexto. Pero si yo conozco el papá y vive ahí, tráigalo en este contexto. Hermano, no somos mejores que antes, que la gente de antes. Y cada vez que usted peca, usted está transgrediendo la ley, está ofendiendo a Dios y está mandando otra vez a Jesús a la cruz.
y está otra vez comiendo, así como criticamos a Adán y a Eva. Ay, qué bárbaro, estamos aquí por Adán, tengo que trabajar por Adán. Y usted está igual. Cuando Dios le pone, y la situación y la vida y el diablo y sus mismas concupiscencias ponen el pecado frente a usted, usted vuelve a comer del fruto como Eva. Cada vez que usted y yo pecamos, usted está comiendo del fruto, el mismo que comió Eva. Pero hay bendición en dar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 8. Y Dios puede hacer, Dios, ¿quién? Dios, hermano, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios puede hacer que en pandemia, sin trabajo, en enfermedad, en lo que sea, abunde en ustedes todo lo que ustedes necesitan, en las peores circunstancias. Pero ¿usted cree que esa gracia que Dios dice se va a manifestar en alguien que no pone y que no sabe honrar a Dios económicamente? Porque usted tal vez honra a Dios con todo, pero si usted no honra a Dios económicamente, Dios no lo puede honrar a usted económicamente. Tiene un trabonazo de bendición en la economía y le va mal. Usted tiene que entrar en otra revelación. Quita la religión, quita el prejuicio y active la bendición de Dios. Dice la palabra, no lo voy a leer, Malaquías 3: probadme en esto. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios le puede decir a usted, bueno, Tracy, pruébeme. En este mes Dios me pidió que diera una semilla que no podía dar, porque es uno de los meses que económicamente para la iglesia es un poco más fuerte. Parece mentira, porque donde hay más plata no necesariamente hay más plata para la iglesia. Y aún así Dios me dijo, saque ese dinero y se lo siembra a este pastor. Y lo hice en obediencia, y Dios lo retribuye en obediencia. Porque, hermano, es muy fácil dar de lo que le sobra. Eso no. No te daré un sacrificio que no me cueste, dijo el rey David. 9. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Para que coma, aumentará los cultivos, y hará que ustedes produzcan en abundancia cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. O sea, el ser agradecido no solamente es decir gracias, muchas gracias, Señor, el 31 de diciembre. Demuestre ser agradecido. Cuando usted le sirve a Dios, usted está siendo agradecido. Cuando usted no deja el servicio botado en la casa de Dios, usted está siendo agradecido. Cuando usted viene aquí a la casa de Dios, usted está siendo agradecido. Dios es bueno, hermano. 5. Se parece, pero ofrendar es diferente a diezmar. O sea, la bendición de Dios no viene por casualidad. Hay una bendición mayor para el que diezma, porque el diezmo está relacionado con la honra, con apartar, con reservar, con una primicia, con algo que dice, es que esto es para mi Dios. Es diferente a la ofrenda. Es diferente, hermano. Dice Proverbios 3:9 en la viviente. Ya lo hemos leído montones de veces. Algo que chima al diablo y a alguna gente. Este versículo: honra al Señor con tus riquezas y con lo que más o menos usted vea, no, con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, no por casualidad, a través de esa honra, entonces se va a activar una bendición. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán.
Ve que no es por casualidad, hermano. Y dice la palabra que Dios da mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Malaquías 3:10 al 12 en la versión internacional. Traigan, es la palabra que dice ahí. Sí, porque usted, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, un poquillo menos, no importa, porque ahí lo trae. No. Traigan íntegro el diezmo. ¿A qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ayúdame. Hermano, no quiero leer eso, pastor, esa parte no. A la tesorería del templo. Y por casualidad habrá alimento en su casa. No, habrá. Así se desatará la bendición de que va a haber alimento en su casa. Y Dios dice: pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si yo no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Hermano, tenemos un Dios que quiere bendecirnos. Pero ¿cuál es el problema del mundo? La raíz de todo mal, el amor al dinero. Mucha gente, cuando libere el tapón de esa resistencia de que le doy, no le doy, de que diezmo, no diezmo, hasta que no liberen eso, no van a ver cosas en Dios que están preparadas para ellos. No las van a ver. Por más que oren 20,000 horas, habrá un área que está taponeada. Habrá un área que está con un tapón ahí. Vea lo que dice Dios también en el 11: reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos. O sea, para que usted no lo despidan fácilmente, para que sus estadísticas en el trabajo sean de las mejores, para que una persona que está con envidia dentro del trabajo no le comience a generar un prejuicio a su jefe para que usted lo buenen de ahí, para que usted lo despida. No, sino que Dios va a reprender cualquier cosa que quiera devorar sus finanzas. Y las vides de los campos no pierdan su fruto. O sea, lo que usted haga sea productivo, tenga una gracia que otros no, dice el Señor de los ejércitos. 12: entonces las naciones los llamarán dichosos. O sea, la gente va: uy, qué dichoso usted, porque usted siempre le va bien, porque usted siempre llega a la meta. Uy, qué dichoso. Yo me acuerdo una vez, estaba pasando, como dicen pachucamente, perdóname la expresión, hermano, para que se despierte. Estaba pasando la pelona en el trabajo, estaban volando cabezas, Yo, la sangre de Cristo Jesús. Yo viendo así, ¿verdad? ¿En qué momento veía el hacha para hacer así, hermano? Y despidieron a un montón. Hizo a un compañero y a mí no me despidieron, me ascendieron. Y era un ascenso de parte de Dios, porque ni el jefe lo veía venir, y menos yo. Pero yo estaba activando la bendición de Dios. Y en el momento que usted más lo necesita, se activa. Entonces la gente, uy, lo llamarán: uy, qué dichoso usted. ¿Quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe? Sí, toda la argolla, ¿verdad? La bendición de Dios lo llama argolla. Bueno, yo quiero tener una argolla con mi Padre Celestial, una argolla de bendición y de pacto que no se rompa nunca. Apláudale a Jesús. Si usted quiere tener una argolla, téngala con Jesús, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice el Señor: cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe. Tenga una argolla con Dios, sea amigo de Dios. Otra cosa que activa la bendición de Dios: su servicio a la casa de Dios. Su servicio. Éxodo 23:25 en la viviente dice: sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. Ve que un montón de cristianos no fueron protegidos porque estaban dentro de una iglesia, pero no le servían a Dios. Vino la pandemia, hermano, y como en la película, lo que el viento se llevó. Pero los que estaban sirviéndole al Señor se mantuvieron. Y a otros les faltaba comida. Imagínense que yo en mi tiempo de pandemia,
era cuando yo gané menos plata en mi vida. ¿Usted me puede explicar eso? Era cuando yo tuve el menor salario y Dios me tenía alimento y agua y me protegió de enfermedades a mí, a mi casa, hasta los perritos. En ese año de pandemia fue donde yo recibí mi milagro y pudimos tener un bebé en momentos de mayor necesidad, porque estamos caminando en principios. Otra cosa que libera, voy terminando, que libera la bendición de Dios, tu clamor. Jeremías 33:3 en la versión internacional: clama a mí y te responderé, te daré a conocer cosas grandes, inaccesibles, cosas donde nadie puede acceder. Usted va a llegar a acceder cuando usted clama, cuando usted busca a Dios hasta que Él responda. Oiga, inaccesibles. A veces un préstamo puede ser una bendición de Dios para ciertas cosas. No es que los préstamos sean una maldición. Si es algo para invertir y ojalá en el reino de Dios y que usted necesita y un orden, no es maldición. Pero para gente a veces eso es inaccesible. Contratos inaccesibles. Qué raro, porque usted le dieron esta licitación. Pero ¿cómo? O sea, cuesta mucho que a alguien le den ese puesto. Era inaccesible. Pero usted estaba clamando al Señor y su clamor combina con el diezmo. Dice, wow, tiene ofrenda, tiene memorial de ofrendas. Un muchacho, una persona que está ahí diezmando, me está sirviendo, pone la palabra, medita en ella, es obediente, está clamando. Yo voy a hacer que él acceda a algo que antes no podía acceder, y la bendición de Dios se manifiesta a favor. Oiga, que tú no sabes, Dios tiene los contactos que usted no sabía, que usted no tiene, las ideas, la salida, la ruta. Cuando usted no ve una ruta, Dios puede hacer una ruta que a sus ojos es invisible. Pero que sea invisible a sus ojos no quiere decir que no exista. Rutas que no salen en Waze, Dios las tiene. Primera de Crónicas 4:10 en la versión internacional dice: Jabes, que significa dolor, rogó, clamó al Dios de Israel: bendíceme. ¿A quién? Al Dios de la fuente, al Dios de la bendición. Y ensancha mi territorio, ensancha. Dios puede sacarlo aún de esa casa, de ese lugar, de esa oficina. Señor, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le contestó su petición. 8. La persistencia. Segunda de Crónicas 26, 1-5. Cuando usted es persistente, la bendición de Dios se activa. Hay cosas que usted no ve, que usted dice: qué raro, estoy haciendo todo bien, pero ¿por qué no se activa? Siga perseverando, siga perseverando. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años apenas, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días que buscó a Jehová, que persistió buscando a Dios, que persistió buscando a Dios, que persistió los jueves, que persistió los domingos, que persistió diezmando, ofrendando, buscando a Dios, vigilando, evangelizando, haciendo todo lo que Dios le pide, Dios le prosperó. O sea, buscar a Dios trae prosperidad. Pero la gente quiere que Dios lo ayude,
Y pastor, ayúdeme para esto. Y pastor, ayúdeme a orar para que se desate esto. Yo, hermano, yo le digo como que sí, hermano, para no chorrearle toda esta palabra en un audio. Pero yo sé que Dios no le va a ayudar. Hay cosas que, hermano, que ya yo sé a quién Dios le va a ayudar y a quién no, hermano. Porque Dios no puede bendecir algo que no está caminando en esos principios. No puede Dios. Satanás llega y le reclamaría de: ay, pero él no está caminando en tu palabra. ¿Por qué lo estás honrando a él si él no te honra a ti? Él es el acusador. Satanás es un fiscal. Hay gente que cree que Satanás nada más era el adorador que estaba en el cielo. Él pertenece a la fiscalía. Él era en la corte del cielo fiscal. Él fiscalizaba las cosas. Él fiscaliza cómo anda usted. Y comienza a ver que la mercadería suya tiene algo extraño, que hay cosas que usted no está reportando, está haciendo ahí en el secreto, y él lo está apuntando. ¿Para qué? Para que la carga de bendición no llegue a puerto, para que usted no pueda descargar la bendición y que lo que Dios abrió en las compuertas del cielo no le caiga a usted. Cuando Dios ve, cuando Satanás ve que hay una carga de bendición que viene por usted, él comienza a fiscalizar qué es lo que está haciendo usted, para ver cómo hace para que la puerta se cierre. Usted no puede comprar a Dios. Ay, pastor, pero yo sé que estoy mal, estoy en pecado y esto y lo otro, pero yo estoy diezmando. Sí, pero usted no puede comprar a Dios. Hay gente que cree que por diezmar y ofrendar Dios tiene que bendecirlo a fuerza, para no usar otra palabra. No, hermano, usted no puede comprar a Dios. O sea, usted puede estar mal, y si usted siembra, usted cosecha. Usted ve a gente millonaria que no es de Dios y prosperan, porque la ley de siembra cosecha se activa. Pero no quiere decir que ellos tengan la aprobación de parte de Dios. No quiere decir que estén bien con Dios o que toda la bendición de Dios esté sobre ellos. Por eso usted ve que la gente del mundo dice: que raro, esta persona, ¿por qué prospera? Y esta gente, ¿por qué caminan en ese principio de ley de siembra cosecha? Ley del boomerang, del karma, de lo que sea, pero lo hacen. Pero eso no quiere decir que usted esté aprobado por Dios. Así que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, y persistió en buscar a Dios, y Dios le prosperó. 9. Practicar la palabra. Ahora lo vimos un poco. Usted practica la palabra y trae bendición de Dios, y Dios lo protege de enfermedades. El 10, vea, la bendición de Dios no viene por casualidad. Cuando usted camina en amor, usted libera todo el favor de Dios a favor suyo. 1 Corintios 13, 2 y 3. 1 Corintios 13, 2 y 3. Oiga, si tuviese profecía, si fuera profeta, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar y de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Dice la palabra que la fe obra por el amor. O sea, si usted no camina en amor, usted no va a ser de fe. Y si usted no camina en amor, usted no está caminando en la bendición de Dios. Usted no camina en la bendición de Dios. Ve lo que dice Gálatas 5:6. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y ya vimos que si usted no tiene fe, usted no va a activar la bendición de Dios en su vida. O sea, si usted obra así de mala forma, de mala gana, Dios bloquea la bendición. Dios bloquea aún las oraciones. Cuando el Señor le dice a los esposos: entiéndase con su esposa, porque si no, sus oraciones van a tener estorbos y la bendición de Dios deja de caer sobre un hogar. Porque el amor desata la fe para creer por cosas importantes. Dice la palabra que tenemos que amar primeramente y prosperar primeramente en nuestro corazón para con Dios. Así que si el amor está bloqueado, hermano, la bendición de Dios no se va a manifestar. ¿Usted cree que Dios va a estar prosperando a un esposo que maltrata a los hijos? Que les dice, bueno, ¿verdad? Ni la gente del mundo los trata así. No, hermano, Dios no se equivoca.
Confesar y renunciar al pecado. Uy, santo, sí es cierto. Oiga, confesar y renunciar al pecado atrae la bendición de Dios. Cuando usted confiesa y renuncia al pecado, eso desata la bendición de Dios. Hay gente que vive en pecado y está reteniendo la bendición de Dios. Ve lo que dice la palabra ahí en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará lo que antes no podía alcanzar. Pero el que cubre sus pecados no va a prosperar. Ay, pastor, pero yo lo veo que está bien esto y lo otro. Espérese. Temer a Dios atrae la bendición de Dios. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cierto no que Dios nos defienda es una bendición? Y usted ve que ahí dice la palabra que el ángel acampa. ¿Por qué acampa? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué dice que no vive? Ojalá que él viviera, pero dice no, que acampa. Y el campamento no es algo permanente. Porque cuando usted comienza a desviarse del temor de Dios, el campamento del ángel se levanta y usted queda en descubierto. La bendición de protección se va. Olvídese que el ángel de la guardia es estupidez. Usted teme a un ángel, usted no teme a Dios. Hermano, la palabra es así, hermano, perdón que la... Salmos 34:9, en ese mismo capítulo. Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Cuántos son santos? Aunque usted no levante la mano y yo voy a decirle, yo no soy santo. Santo es separado, y si no es santo, comienza a separarse para Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Qué dice ahí? Vea, lea, ya vamos a terminar. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A veces usted no va a tener lo que usted quiere en el momento que usted quiere, pero no le va a hacer falta. Hermano, a veces yo quisiera tener, pero Dios me mantiene ahí en el día de las pequeñeces para que yo me mantenga firme, para darme en lo mucho. Hermano, la bendición de Dios en lo mucho no se va a manifestar si usted primeramente no pasa la curva de aprendizaje de ser fiel en lo poco. Y lo poco de Dios no es menos. Lo poco de Dios es lo que usted necesita. Lo poco de Dios es que nada a usted le falte. Y termino con este. La aprobación de Dios. La bendición de Dios se manifiesta sobre una persona, sobre una familia, cuando Dios aprueba lo que usted está haciendo. Sin el sello de aprobación de Dios, habrá permiso porque usted puede hacer lo que usted quiera, aunque no le convenga. Pero la bendición de Dios está cuando lleva el sello de aprobación. Pastor, ¿dónde dice eso? Ya está inventando. Salmos 37, 22, 24. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba o no su camino. El que aprueba eso no es usted por sus razonamientos, y no, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo gusto, yo tengo aquí, yo tengo allá, y ya yo sabré eso. Usted se está autoprobando, eso es otra cosa. Pero él es el que lo aprueba, y yo quiero ser aprobado por Dios. Ser aprobado por Dios. ¿Por qué? La aprobación de Dios desata la bendición que está en el versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, porque es un aprobado de parte de Dios. Hay bendición en la aprobación de Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Hermano, Dios quiere bendecirnos en este año que viene. En todo lo que usted haga,
Busque la aprobación de Dios. Sí, yo sé que no hay amenes ahí, ¿verdad? Siendo sincero, ¿verdad que a veces nos cuesta presentar ciertas cosas delante de Dios? Porque ya antes de ir delante de Él sabemos que eso no tiene la aprobación de Dios. Yo quiero este novio. Señor, ¿será que tú lo apruebas? Yo quiero este trabajo. Señor, ¿será que tú lo apruebas? Señor, yo quiero hacer esto. Señor, ¿será que tú lo apruebas? Yo quiero tu bendición. La bendición de Dios no viene por casualidad. Dios quiere sostener su mano todo el año 2026. Y que usted no pase así como que apenas, como dicen, dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? Y sí, bueno. O han visto ese meme de Rocky, ¿verdad? Y si por ahí ya terminó el año, llegué y todo sopapeado, todo moreteado por todos lados. Y usted como que así, ¿verdad? Tambaleando y llegué. Hermano, Dios quiere que usted no llegue así. Dios quiere que usted llegue en bendición, en prosperidad, en tranquilidad. Hermano, habrán batallas. Dios dice, en este mundo va a haber aflicción. O sea, aunque usted camine en la bendición de Dios, van a haber cosas que usted no sembró que va a recoger. Pero Dios dice, pero tranquilos, que yo tengo la fe que ha vencido eso ya. Y esa fe ahora está dentro de nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana. Recibimos esta palabra, Señor, que no es una casualidad. Y sabemos que la bendición de Dios no viene por casualidad. Te damos gracias porque tú nos has bendecido lugares celestiales, Señor. Y como dice tu palabra, hoy tú vuelves a refrescar esta palabra de que tú pones bendición y maldición. Elige pues. Y hoy, Señor, yo estoy seguro que cada persona que está aquí elige la bendición, elige obedecer, elige caminar, Señor, en los principios de tu palabra, Señor Jesús. Yo te doy gracias, amado Jesús, por esta palabra. Séllala en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.